mientras se van incorporando sus compañeros, alguna pregunta que tuvieran, queridos jóvenes y señoritas, respecto a la factura comercial, certificado de origen y la lista de empaque. En resumen, factura comercial acredita la fabricación de la mercancía. En la lista de empaque, cuando son mercancías heterogéneas, es decir, dos o más mercancías. Y el certificado de origen que acredita la procedencia de la mercancía y si hay algún acuerdo arancelario, un tratado comercial. Nada más. Muy bien. Entonces, acá está. Lo que es, miren acá lo que les había detallado, ¿no? La factura comercial que acredita el precio de la mercancía, el certificado de origen si hay un tratado internacional, por ejemplo, corresponde lo que es el certificado de origen. Ahora, ¿qué pasará si es que no hay un tratado en el país de exportación? No hay ningún tratado en materia comercial, como en Brasil, por ejemplo, Mercosur. ¿Se dará lo que es el certificado de origen, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si no hay ningún tratado en materia comercial, se da lo que es el certificado de origen, ya que la procedencia de la mercancía igual menciona en la factura comercial. El certificado de origen más que todo va enfocado a emitir si es que hay algún tratado comercial con el país de exportación. ¿Qué dicen? ¿Corresponde o no? ¿Qué debe tener, no? ¿Qué dicen, referido todo? ¿Corresponde o no corresponde la lista el certificado de origen cuando no hay un acuerdo? Por ejemplo, yo hago un acuerdo, yo hago un pedido con Holanda, por ejemplo. Si no hay un acuerdo comercial con Holanda, ¿corresponderá la emisión del certificado de origen, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Les comento que les comento que el certificado de origen acredita no, no es obligatorio para los países que no tengan un tratado comercial, pero sí se emite, ¿ya? Sí se puede emitir. Si es ¿por qué? Porque no te piden como documento de soporte si no hay un tratado, pero sí se emite. Por ejemplo, con China, que no tenemos un acuerdo comercial como Mercosur, no se emite lo que es el certificado de origen en China, lo de los ascensores. Entonces sí se emite, queridos todos, ¿ya? La lista de empaque es, ya les he dicho, lo que es para mercancías homogéneas, corresponde. Para mercancías heterogéneas, para mercancías homogéneas no corresponde. Por ejemplo, acá se está importando un vehículo podrá tener lista de empaque, un vehículo que se trae desde cualquier parte del mundo. ¿Corresponde o no? Es una mercancía homogénea. No corresponde. Ya, por ejemplo, cuando es un camión, tractocamión, no corresponde la factura comercial. Ya, les había dicho, entonces les he explicado lo que es factura comercial, certificado de origen, lista de empaque con los documentos. Este documento se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes lo tengan con los documentos que les he pasado, ¿ya? Después les había estado hablando que todo lo que sale de fábrica, ¿dónde tiene que llegar? De un puerto, de una fábrica X, ¿a cuál? ¿A qué lugar? ¿Cuál es el destino? El destino es a una aduana de exportación Y. Y en la aduana de exportación Y se tiene que producir lo que es las operaciones de comercio exterior, embarque, desembarque, subir, bajar la mercancía, llevarlo hasta la aduana de exportación. Tiene que ir de la aduana de exportación, otra vez tienen que volverlo a embarcar, ya sea en un transporte internacional o en un transporte marítimo o aéreo, ya se dice. ¿Ya? Para eso se utiliza montacargas, estibadores y todo eso, ¿ya? Después les estaba hablando de lo que es, ese es el segundo, es el primer paso, fabricación, segundo,
Primer paso, empadronamiento. Segundo paso, fabricación. Tercer paso, lo que es el transporte en la aduana de exportación. Todo lo que es aduana de exportación, transporte, hasta que llegue, hasta que se embarque en la aduana de exportación. Cuarto paso ya es lo que se llama el transporte internacional de la mercancía, ¿ya? Es la llegada ya al transporte internacional de la mercancía, ¿ya? Y para el transporte internacional de la mercancía, acá cuarto paso, transporte internacional de la mercancía. Transporte internacional de la mercancía, cuando es transporte terrestre, cuando es transporte marítimo, cuando es transporte aéreo, ya les había comentado, ¿qué documento tiene que adjuntar? A ver, ¿qué no se puede acordar? Cuando es transporte terrestre, ¿qué documento te piden? Si es que va, en este caso la mercancía ha venido de Brasil, ya no ha habido nada de transporte marítimo. ¿Qué documento te piden? Transporte terrestre y transporte aéreo. ¿Quién puede comentar? Adelante, ¿quién? Por favor, sí. ¿Cuándo es por transporte terrestre? ¿Qué se denomina? ¿Cómo se llama? Carta por. Cuando es transporte marítimo, ¿qué se denomina? El Bill of Lading, ¿ya? Y cuando es transporte aéreo, ¿qué se denomina? La guía aérea o el Air of Bill. Les había hablado de eso, queridos jóvenes. A ver, les voy a hablar de nuevo. Cuando es transporte internacional, es esto. Ya que te entregan, acuérdense, carta por, ¿ya? Cuando es transporte internacional marítimo, ¿qué te entregan? Lo que se llama el Bill of Lading, o lo que ustedes conocen como el famoso BL, que también se llama conocimiento de embarque marítimo. Y cuando es el transporte terrestre, transporte aéreo, se llama lo que es la guía aérea o es lo que se llama el Airway Bill. ¿Ya? Ahora, de estos documentos, ¿cuáles tengo? De la mercancía que ha venido de Brasil, ¿qué documento sería? ¿Por qué vía estaría viniendo? ¿Vía terrestre, marítima o aérea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué documento vendría? ¿Vía terrestre, vía marítima o vía aérea? Si es de Brasil al destino La Paz, Bolivia, ya sería lo que es vía terrestre. ¿Qué documento corresponde cuando es vía terrestre? Carta aporte. Carta aporte. Muchas gracias. Enseguida les comparto lo que es la carta aporte de la misma mercancía. ¿Ya? Carta aporte. La carta aporte. Ya, entonces ya saben, cuando es vía terrestre, carta aporte. Vía marítima, el BL o Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo. Y cuando es de vía aérea, el Air of Bill, vía aérea. ¿Ya? Ahora, la carta aporte les voy a mostrar acá de la misma mercancía que hemos llevado.
ya que hemos hablado del certificado de origen, lista de empaque, hemos hablado de la carta por. Aquí está la carta aporte, se los voy a compartir, por favor. ¿Ya? Entonces acá la misma carta aporte del señor Moya. Aquí está la carta aporte que menciona, aquí está lo que es la carta aporte. En la carta aporte acredita, ¿quién emite ahora quién creen que ya? El fabricante ha emitido lo que es la factura comercial, certificado de origen, lista de empaque. ¿Quién emite el CRT? ¿Quién cree? ¿El CRT o carta de porte internacional? ¿Quién emite el CRT? El fabricante, el importador, el exportador, el importador, el consignatario, el intermediario. ¿Quién creen que emite el certificado, la carta aporte? ¿Quién emite? O la empresa de transporte internacional. ¿Cuál emite? Inciso A, ver, les voy a decir y les voy a colocar acá. ¿Ya? ¿Quién emite la carta por? Es lo que se llama CRT. ¿Y a quién emite? Inciso A, el exportador. Inciso B, el exportador. Inciso C, la aduana. Inciso D, la empresa de transporte internacional. Inciso E, otro. ¿Cuál respuesta les agrada, queridos jóvenes? ¿Quién emite la carta por? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D o inciso E. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen, queridos jóvenes? Está pasado. Bien, es sábado, licenciado. Empresa de transporte, licenciado. Empresa de transporte, inciso D. Sí. Gracias. Está haciendo correcto. ¿Ya? La empresa de transporte internacional emite lo que es la carta por. Ya que está justamente, acá está, transporte, road car, dinámico express LTDA. ¿Ya? Se menciona en el transporte internacional prácticamente el pago. ¿Cuánto se le va a pagar acá? Miren, tramo Brasil, tramo Bolivia. Total, $1,493. Es decir, esa mercancía que contiene 24 bultos o cajas, que contiene un ascensor que pesa aproximadamente, ¿cuánto era de peso? 120, no, era algo de kilogramos, acá está igual, sale.
es $1,493, entonces el transporte. Acá consigna el precio del transporte, $1,493. ¿Ya? Acá está. Y emite la empresa de transporte internacional. Acá, ojo, como esta carta aporte CRT es un documento de soporte. Es decir, a ustedes les va a servir este documento para hacer el despacho aduanero de la mercancía. Es un documento serio, es un documento formal, en el que ustedes les va a servir para hacer el despacho, lo cual tienen que colocar lo que se llama los detalles de la factura comercial. Tienen que colocar la factura comercial. ¿Ya? Tienen que colocar la factura comercial y el país de procedencia, ¿no? En este caso. Ya dónde está yendo, cuál es el país, el inicio, el lugar de origen y el lugar de destino. En el CDT menciona lo que es el código el código alfanumérico de lo que es la carta aporte. Y es el mismo código que está en el certificado de origen. ¿Ya? Entonces, acá también se menciona lo igual, los datos del exportador, datos del importador, datos de la empresa que representa o que va a hacer referencia. Aquí están los datos, ¿ya? Acá va a estar el lugar de destino, lugar de procedencia. Acá se coloca el volumen de la mercancía, 11.378 metros cúbicos. Acá se coloca el Incoterm, al cual se va a coger, ex-work, $13.527. Aquí está lo que es el peso de la mercancía, peso de neto y peso bruto, ¿ya? Peso neto 3.538, peso bruto 3.452 kilogramos. Ya, acá se va a colocar el detalle de la mercancía, qué mercancía es, un ascensor, con cuántos bultos es, ¿ya? Y esto es lo que es una carta aporte, queridos todos, ¿ya? Y lo propio, para lo que se llama ¿alguna pregunta que tuvieran de la carta aporte, queridos jóvenes? Conmigo vamos a hacer un BL, también les voy a pasar un Bill of Lading, pero al finalizar, acá tengo un BL también, Bill of Lading. Ya es lo mismo, pero este ha venido cuando es Bill of Lading, que la mercancía ha venido de procedencia marítima, ya, su transporte internacional es marítimo, ya, ese es el Bill of Lading, ya, y el Air of Bill es cuando ha venido por vía aérea. ¿Alguna pregunta que tuvieran, queridos jóvenes? Bueno, pasaremos a lo que es, ya entonces acá es vía aérea, cuando viene por aérea. Vía marítima, cuando viene el Air of Bill, el Bill of Lading. Y vía terrestre, cuando viene la carta. Ahora, ¿en qué casos, Sara? La mercancía, cuando se hace vía aérea, hay un transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. ¿Cuál creen que es el más largo, el trayecto más largo y el trayecto más corto, en orden? ¿Cuál dirían? En orden. ¿Cuál tarda más, cuál tarda menos? El terrestre tarda más, el aéreo es más rápido. ¿Ya? Gracias, querida Jime. ¿Por qué hago la pregunta? Ya, por eso. Primero es el aéreo, el primero es el que tarda menos, es el aéreo, más rápido. ¿Ya? Segundo es el terrestre
y el marítimo tarda más. Las mercancías que hemos hecho el pedido, el marítimo tarda. ¿Por qué? Porque se supone que el marítimo viene de otro continente, el terrestre viene de entre países limitantes y el aéreo es par. Porque hay tres clases de despacho. Despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato. ¿Alguien conoce estas tres clases de despacho? ¿Qué diferencia entre un despacho general, un despacho anticipado y un despacho inmediato? ¿Qué diferencia hay entre el despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato? ¿Qué creen que es un despacho general, un despacho anticipado? Se relaciona a lo que he preguntado, más o menos. ¿Qué diferencia hay? Ahorita, facilito. Es el despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato. Despacho inmediato. El despacho general, el despacho inmediato es, con un ejemplo, en su generalidad se hace para lo que es aéreo. El transporte anticipado, marítimo y terrestre. Y el despacho general, marítimo, terrestre. ¿Ya? El despacho general es el que se hace cuando la aduana te pide los documentos originales. El despacho anticipado es cuando la aduana te pide los documentos memorizados o digitales hasta que lleguen los originales. Y el despacho inmediato es cuando la aduana te pide los documentos memorizados. La aduana te pide los documentos memorizados o digitales hasta que lleguen los originales. ¿Ya? Entonces, el despacho El despacho general es cuando la aduana te pide que los documentos, tengas físicamente los documentos para hacer el despacho de la mercancía. ¿Qué es despacho de la mercancía? Es el procedimiento por el cual tú llenas llenas en un formulario todos los documentos. Gerson, no lo escuchamos. Buenas noches. Lo que es el despacho general. Despacho general es lo que te pide los documentos físicos. Despacho anticipado es cuando te pide la aduana los documentos memorizados o digitales. ¿A qué se refiere con eso? Para hacer el despacho. El despacho es el procedimiento por el cual llenas una vez teniendo todos los documentos de soporte, que son la factura comercial, certificado de origen, lista de empaque, carta aporte o bill of lading, guía aérea y la lista, la parte de recepción que enseguida vamos a ver, ya la aduana, ya tú puedes llenar un formulario para lo que es la liberación de tu mercancía y la obtención de la DUI previo pago de tributo, ¿ya? Ahora, ¿qué me voy con este aéreo? Que siempre los aéreos se hacen por despacho inmediato. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas, el aéreo es más caro, ¿ya? Que el marítimo y que el terrestre.
¿ya? El aéreo es más caro y generalmente se hace para mercancías, según mercancías, por ejemplo, pueden ser medicamentos que necesitan, que tienen que tener que tienen que ser entregados de manera inmediata o medicamentos que necesitan un tratamiento especial para su manipulación, tienen que tener refrigeración, como son las vacunas, por ejemplo, contra el COVID, se trae vía aérea, no se trae vía marítima ni vía terrestre, ¿no? Imagínense mantener la cadena de frío durante todo ese trayecto que venga desde China hasta aquí y venga vía marítima, el bill of lading. ¿No? Siempre los medicamentos, incluso los de contra el COVID, por ejemplo, las vacunas van a venir vía aérea porque necesitan mantener esa cadena de frío y otros dos necesitan ser transportados inmediatamente. Entonces, por eso se tiene que acoger un despacho inmediato. Es decir, tú vía aérea traes, declara los documentos ya virtual a la aduana y después, una vez que lleguen los documentos, ya haces tu despacho aduanero. No, una vez que lleguen tus documentos, ya directamente ya liberas la mercancía porque ya has hecho tu despacho aduanero. ¿Ya? En caso de eso se llama en transporte inmediato, el aéreo. El marítimo y terrestre siempre se dan en lo que es el despacho general y el despacho anticipado. Muy poco frecuente ya está siendo utilizado el despacho general, porque el despacho general es un poco perder el tiempo, ¿no? Es decir, que primero vos hagas que llegue la mercancía y te llega la mercancía y te llega también los documentos y recién empiezas a hacer el despacho aduanero. Y el despacho general ya no está siendo muy utilizado por las agencias despachantes. ¿Por qué creen? Porque imagínense que algún documento faltara corregir algún dato en la factura comercial, en la lista de empaque, en el certificado de origen. Imagínense volver a devolver todos los documentos otra vez a China. Imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es el despacho anticipado, se acogen varias empresas, ¿ya? Las empresas de transporte, las agencias despachantes, lo que hacen es el despacho aduanero anticipado. ¿Por qué? Porque primero entregamos a la aduana, el fabricante nos pasa todos los documentos digitales y después nosotros le hacemos llegar, hacemos el despacho aduanero y recién le hacemos llegar a la aduana una vez que hayamos efectuado el despacho aduanero de la mercancía, los documentos de manera física. ¿Para qué? Si hay algún error en el camino se puede subsanar, ya que el fabricante todavía no lo ha despachado ni la mercancía con los documentos. ¿A ver? Entonces, por eso les recomiendo siempre cuando ustedes importen o cuando ustedes sean agencias despachantes, siempre, bueno, acogerse a un despacho anticipado de la mercancía. Porque el anticipado es que tú primero entregues lo que es virtual y después entregues lo que es todos los documentos digitalizados y después le presenta a la aduana original. Ahora, ¿será necesario presentar originales a la aduana? Sí, no importa que lleguen después, pero sí se presentan originales. ¿Por qué? Porque son documentos de soporte para el despacho aduanero de la mercancía y son documentos que acreditan el ingreso legal de la mercancía. ¿Ya? Entonces, así se constituye el despacho general. Y con esto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los documentos de transporte internacional? Pasar al sexto paso sería en este caso, arribo de las mercancías. Sexto paso, arribo de las mercancías a territorio de importación. Nada. ¿Qué documento te entregan? Primero, las mercancías, arribo de las mercancías a territorio de importación. Las mercancías llegan a territorio de importación, llegan a 4 lugares. Acá está, aduana interior. ¿Qué es la aduana interior? Es el lugar, el territorio aduanero de importación, donde se hacen operaciones de comercio exterior, desconsolidación, despacho aduanero de las mercancías. Y pueden encontrarse dentro del radio del territorio de importación. Aduana frontera, pueden también llegar a aduana frontera las mercancías.
Aduana frontera es el lugar también donde se realizan operaciones de comercio exterior, de fuera del radio del territorio aduanero de importación y no es fuera, fue entre las fronteras, ya en las fronteras se encuentra, es decir, comparten acá por el territorio fronterizo dos países que tienen un acuerdo con dos países, ¿ya? Ya sea el país de tránsito o el país de importación donde va a tener su destino final la mercancía. Y finalmente, y la aduana zona franca. La aduana zona franca es donde también son lugares, es un lugar, las zonas francas es el territorio donde se realizan las actividades y operaciones de comercio exterior y que tienen un espacio más extenso, ya para cuando llegan las mercancías y se hace también el despacho aduanero de las mercancías. Y finalmente lo que es aduana aeropuerto. Esa aduana aeropuerto es lo que se hace para el despacho inmediato de la mercancía y directamente se realiza el despacho en una aduana aeropuerto para la liberación de la misma. ¿Ya? ¿Qué documento te entrega una vez que llega, ya sea aduana franca, aduana interior, aduana frontera, aduana zona franca, aduana aeropuerto? ¿Qué documento te tiene que entregar la aduana nacional de Bolivia? ¿Qué documento te entrega la aduana? Lo que se llama, ¿qué documento acredita la llegada de la mercancía a territorio aduanero de importación? ¿Cómo se llama ese documento? ¿Cómo se llama ese documento? Empieza con P. ¿Cómo se llama el documento que acredita la llegada de la mercancía a territorio de importación? Y les estoy copiando. ¿Cómo se llama esa mercancía? Acá está, lo pueden ver. ¿Cómo se llama? Miren. ¿Cómo se llama ese documento? El documento se llama parte de recepción, ¿ya? Ese es el documento que también te sirve para hacer el despacho aduanero, el documento de soporte para hacer el despacho aduanero de la mercancía. Y lo más esencial de la parte de recepción es la fecha de llegada de la mercancía. Ya acuérdense bien de la fecha de llegada. En esta parte de recepción la mercancía ha llegado el 19 de diciembre de 2017. Ya, mira, fecha de recepción de la mercancía. Ya también colocan los datos del importador, datos del exportador, pero lo más importante de este documento es la fecha que ha llegado a la aduana, porque desde esa fecha se computa.
Perdón, queridos jóvenes, el cargador no estaba ya muriendo mi batería. Finalmente, acá acredita la fecha de ingreso de la mercancía a cualquier, ya sea zona aduana, zona franca, aduana interior, aduana frontera o aduana aeropuerto, y acogerse a lo que es el tipo de despacho. ¿Cuántas clases de despacho conocemos? ¿Ya? Y con eso ya estaríamos terminando lo que es importación. Conocemos lo que es el despacho, lo que es el depósito temporal, depósito aduanero, depósito especial. El depósito temporal es el que dura 30 días. Depósito aduanero, 30 días. Ya, pero esos 30 días son calendarios. Depósito aduanero, 30 días, calendario. Y depósito especial, 30 días. Ahora, si ustedes dicen, ¿por qué para el depósito, para los tres depósitos en el mismo plazo, qué diferencia hay entre ellos? ¿Ya? El depósito temporal consigna lo que es, no se puede ampliar. Tú te acoges al depósito temporal y no se amplía, el depósito aduanero se puede ampliar hasta 90 días y el depósito especial no se amplía excepcionalmente. Antes, queridos jóvenes, con la ley, antes de la ley 317 del 2012, se podía pagar multa pasados los depósitos. Si tú te acogías al depósito temporal, pasan los 30 días, pagabas, te atrasabas los 30 días, pagabas tu multa. Si te acogías al depósito aduanero, antes era el depósito aduanero era 6 meses, pero ahora se ha vuelto 30 días, prorrogables máximo a 90. Pagabas tu multa. Y si te acogías al especial, pagabas, 30 días pagabas tu multa. Ahora ya no puedes pagar tu multa. Puedes pagar la multa no pagas la multa. Ahora directamente, si pasas los periodos establecidos en los regímenes de depósito, excepcionalmente te da la aduana un pago de una multa por algunos días, pero pasa esos días, ya lo declara en abandono la mercancía. ¿Ya? Al declararlo en abandono la mercancía, directamente se adjudica la mercancía a la aduana para distribuir a quitarte lo que es la mercancía. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes reciban su parte de recepción, acójanse siempre a lo que es el depósito aduanero, ya que pueden ampliarlo a 90 días, ¿ya? No se confíen mucho, el depósito temporal es un arma de doble filo. Tú te acoges al depósito temporal, ya estás obligado en 30 días a tener todos los documentos en orden, a hacer tu despacho aduanero, a pagar los tributos, y si no haces dentro del plazo, ya entonces la aduana lo puede, con la aplicación de la ley 317, puede declararlo en abandono y bien imposible después recuperar tus mercancías. ¿Ya? Y bueno.